Sí, ya está. Buenas noches, pues vamos a abrir un diálogo en relación a este siglo, qué nos depara, qué nos gusta, qué nos llama la atención de la poesía, pues con nuevos temas, ¿no? que están efervesciendo bastante en la sociedad, en todos lados, ¿no? ¿Qué visión tendrá de nuevo el autor, el artista? ¿Qué es las nuevas fórmulas? ¿Qué es lo que nos depara esta trascendencia de este siglo, ¿no? Con inteligencias artificiales, con computadoras, con robots, con guerras, con circunstancias que van más allá, ¿no? Y todo eso es materia de escritura, materia que somos capaces de poder apreciar y atrapar, ¿no? Si bien es cierto, el artista, el poeta, es un ente totalmente descarnado, sería interesante poder escuchar aquí de mis compañeras autoras y lectoras, Verónica Olvera, poeta, Marta de la Cruz, actriz y gran lectora y con una mente muy crítica y afilada. Vamos a descubrir qué es lo que está pasando, ¿no? En la actualidad y hacia dónde se dirige en este sentido como lectores, escritores, toda esta vorágine de eventos, ¿no? Cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Pues sí, siento que después de venir de este tiempo de pandemia, siento que se dio más la relación con el interior, ¿no? Con nosotros mismos. Pienso que existen personas que empezaron a escribir, que empezaron a publicar en las redes, entonces eso nos dio la apertura para conocer autores que a lo mejor no teníamos la cercanía, ¿no? Muchas veces el libro salían los poetas y los escuchábamos, y ahorita nos damos cuenta que está a un clic el acceso a la poesía. Entonces, bueno, este tipo de situaciones pues sí nos acercó, ¿no? a ciertos poetas. Empezaron los talleres, conocimos, por ejemplo, en mi caso, yo admiraba poetas tanto locales como internacionales, y nos dio el acceso para estar en contacto con ellos y ver qué nos estaban proponiendo en este tiempo, ¿no? Qué se estaba haciendo en otras ciudades, cuáles eran los autores que estaban en este momento. Entonces, bueno, eso sí nos amplió un panorama. Y bueno, antes de que inicie yo también con mis puntos de vista, ¿verdad?, en relación, escribí algo acerca de la poesía. Y bueno, voy a comenzar con un breve texto de un poema de Watanabe que se llama El ladrón del hielo, y bueno, lo voy a ir explicando más o menos. El heladero me pidió cuidar su efímero hielo. El hielo comenzó a derretirse bajo mi sombra, tan desesperada como inútil. Ama rápido, me dijo el sol, y así aprendí en su ardiente y perverso reino a cumplir con mi vida. Yo soy el guardián del hielo. Hace tiempo en un taller dimos lectura a este poema de Watanabe y me llevó a pensar en esta analogía o metáfora. El heladero es el lenguaje existente, el hielo son nuestros pensamientos y la escultura es el poema. Algo que toma forma en algún instante de contemplación y se entrega y pasa a nuestras manos. Para ser un guardián de la palabra se necesita compromiso, amor, pasión, decisión y tiempo. Mientras algunos dicen que la poesía es la verdad, la escritora Diana Garza Isla nos dice que la poesía no cuenta solamente la verdad, sino que cuenta las versiones de ella. Beatricia Braque, una escritora tamaulipeca joven,
Nos cuenta que nuestra voz al emitir el poema es un entramado de significantes, telares que prodigiosas manos sastres calzan y ondulan. Y bueno, en el poema Edificio yo escribí y participé en uno de los plaquets que acá nuestro poeta Brondon nos invitó. Bueno, ahí digo, un poema no es más que la vibración al erigirse y la oportunidad cuando desciende. Comparando el poema con un edificio y nosotros pues como arquitectos, ¿verdad?, de la palabra. El sueño de realizarlo o vivir el proceso de construcción será mejor que entregar el resultado. La poeta Cristina Peri Rossi dice en su poema lo siguiente: te oculto la única cosa que verdaderamente sé. Solo es poeta aquel que siente que la vida no es natural, que es asombro, descubrimiento, revelación, que no es normal estar vivo. Situándonos en este tiempo, la poesía ahora está más accesible que antes. Emergieron gran cantidad de poetas en la red que no han tratado de definirla, solamente se centran en que llegue a más personas. El escritor Jorge Carrión, en uno de sus libros, recuerda la influencia de los escritores surrealistas en 1919 y el hecho de escribir de forma consciente y dejar al inconsciente fluir, ¿verdad? Y bueno, a eso me llevan ciertas interrogantes que a veces nosotros al principio de la escritura pues hemos dado con esas preguntas, ¿no? ¿Será necesario dejar a la poesía intacta sin un trabajo de escritorio para que sea esta más pura? ¿Quién conforma la crítica en este momento? ¿Se otorga un premio al escritor que aborda el tema más crucial y polémico del momento? ¿Qué parámetros o qué referentes hace la poesía actual? ¿Seremos realmente los guardianes del hielo? Entonces, bueno, la pregunta decía que más bien qué nos convoca, ¿no? ¿Qué nos llama o cuál era la intención, ¿verdad? Yo lo que le pido a la poesía pues es que siempre me habite, porque muchas veces yo he pasado la frustración también de no terminar un poema, y sí entra así de que bueno, lo estoy haciendo por el hecho de placer. ¿En qué momento ya empieza como que la inquietud de que quiero terminarlo? Es que tengo las palabras, pero no las he puesto tal y como yo las quiero perfeccionar, ¿no? Entonces entra un poquito esa cuestión y siento que me divierte, ¿no? La poesía no nada más tiene que ser pues muy académica o muy formal. En este camino yo me he dado cuenta que también nos lleva a divertirnos, ¿no? Tenemos el ejemplo de Nanas de la Cebolla, que también es muy muy sentido, muy profundo ese poema, y sin embargo, pues, o sea, hace analogía a una cebolla, ¿no? Y bueno, muchos de los poemas que pues sí son de ese carácter, pues, cómico, ¿no? Y juguetón, si así lo quisiéramos llamar. Pero bueno, esa es ahorita mi primera participación. Fíjate que sí coincido contigo en el tema de la facilidad que hay ahora de un clic, que es una cosa que a mí se me hace maravillosa. Bueno, ya platicaremos ahorita en los servicios lectores, pero es algo que a mí se me hace maravilloso, no deja de sorprenderme. Y bueno, yo no voy a decir mucho, voy a ponerlo, más bien voy a citar a la poeta María Mercedes Carranza, que dijo lo siguiente: en estos momentos en los que el país se desangra, la poesía es más necesaria que nunca, porque cuando se interrumpen el diálogo y la comunicación, se reemplazan las palabras por las balas y ocurre la violencia. Y la poesía es esencialmente y nada más comunicación. El país hoy necesita el diálogo, es decir, necesita de la poesía. Este pequeño párrafo es una entrevista que le hacen a ella en el siglo pasado y yo lo traigo ahora a colación porque a la pregunta de qué espero de la poesía del siglo XXI, yo espero que siga siendo diálogo, sobre todo diálogo, que nos permita seguir dialogando, que nos permita seguir deconstruyéndonos y construyéndonos a través de ella.
que siga siendo este puente para entender la realidad tan necesario, que a veces la realidad nos desborda. Y yo sí encuentro muchas veces en la poesía esa manera por lo menos de apaciguar por un momento toda la incertidumbre que hay en mi cabeza y que siga siendo mi refugio. Y el refugio de todos, tanto de todas y todos quienes escriben y quienes leemos, y bueno, quienes de alguna manera luego nos toca compartir la poesía de otras y otros, que siga siendo ese refugio y sobre todo que sea libre. Sí, tienes bastante razón, ¿no? En la pandemia lo que nos facilitaron bastante fueron los talleres, ¿no? Con personas que pues desconocíamos, que íbamos a poder conocer realmente. A mí, yo lo primero que hice, aparte de resguardarme ahí con todo lo que había juntado de este dinerillo, porque pues era el ángel de la muerte en las calles, ¿no? Estaba terrible porque pues todo era desinformación pues buscar el nicho, ¿no? La palabra, el fuego prometeico de la poesía y en ellos los autores de Estado de México, Guadalajara, Monterrey, encontrar, ¿no? Que pues también teníamos ese miedo pues introspección, ¿no? A mí descubrí que mis textos comenzaron a tener las formas básicas de las paredes de la casa, ¿no? Las formas básicas de preparar un café, las formas tan básicas que pasamos desapercibidas como observar un gato, ¿no? El gato que está haciendo, ¿no? Sus ojitos, cómo se duerme, cómo está apreciando el mundo a través de sus pequeñas patitas, que es donde respiran. Se me hizo tan profundo, tan lleno de asombro, que pues dentro de la normalidad y dentro de la cotidianidad no podía apreciar o detenerme a observar todo eso, ¿no? Luchas que están siendo totalmente explotando en todo el mundo, ¿no? Y te refugias, estás ahí, ¿sí? A veces siento que no puedo decir lo que en realidad es la poesía, no puedo brindar esa certeza de lo que son los elementos que se deben encontrar para decir si son correctos o no y determinar qué es poesía o no, pero como bien dijo Verónica, está el asombro. En japonés es el aware, ¿no? El asombro, esa mirada infantil, esos ojos llenos de inocencia para actos, como bien dije, que son tan básicos, ¿no? También está el uso correcto de las palabras, que también mencionó Verónica. Nosotros somos devoradores de palabras, necesitamos lecturas, ¿no? Y con la facilidad que nos brindaron los medios pues del internet y todo eso, pudimos accesar a archivos, ¿no? Recuerdo que al descargar el catálogo de Gredos, lo subieron en PDF y pudimos acceder a obras de los griegos clásicas, ¿no? Todo lo mejor, y escritores latinos. Wow, se me hizo bastante la revolución informática. Otro punto más que consideraría para poder determinar, no para decir que esto es poesía, es el corazón, el alma, corazón-alma de las palabras, ¿no? Hay algo en nosotros que no sé qué sea, lo que nos anima, lo que nos mueve, pero hay algo, ¿no? De espiritualidad o qué sé yo, que podemos contagiar ese espíritu a la manera que escribimos, ¿no? Es como el rajo para los gitanos,
¿sí? El rajo es el momento en que el gitano se pone a hacer una vuelta quebrada, que casi es como un tope suicida, pero lo realiza, ¿no? Y lo siente y tiene la profundidad para poder arrojarse, ¿no? En esa alquimia, ¿no? Y otra cosa sería el espíritu de las palabras, bien como bien decíamos, con el cocoro, ¿no? Con el alma de las palabras. Y creo que por ahí podríamos ir armando algo interesante, ¿no? Al momento en que surgen esos bloqueos, en que surgen esos incidentes, ¿no? Que están pasando y nos llenan y tenemos que vaciarlo de alguna manera, ¿no? Y pues en nuestro caso pues tenemos que hacer una manera hermosa o apuntar la crueldad tal como es, ¿no? Porque pues también las cosas, los hechos te piden que uno escriba tal como están ocurriendo las cosas, ¿sí? Sí, todo aquello que nos simbra, ¿no? O sea, que nos acontece en el momento. Los temas ahorita, bueno, después del periodo romántico y luego el modernismo, pues ya los temas ya no eran solamente a la amada, ¿no? O temas cristianos, sino que también, pues como dice Marta, también surgen los poemas y los temas sociales, políticos, todo lo que nos aqueja. A través del poema podemos pues dar a conocer nuestras ideas, también nuestras posturas personales. Entonces pues todo eso acontece en un poema, ¿no? Yo pienso que es eso también. Luego pienso en el nombre del taller que hizo Marisol, ¿no? El poema que te gustaría habitar, ¿no? Cómo está aunado también a los temas pandémicos, cómo está aunado a que en el poema, ¿no? Como una estructura, como bien dijiste, es un edificio que podemos crear, también podemos estar dentro de él, ¿no? También podemos resguardarnos dentro de él y parte de todo lo que se está creando o fue creado es nuestra imagen, ¿no? Como ese poema de Isaura Calderón que leyeron anteriormente, en el que dijeron que era un edificio de espejos, ¿no? ¿Sí? La poesía, ¿sí? O como el oxímoron, ¿no? Que también mencionaron que era la oscuridad y la luminosidad al mismo tiempo, ¿no? Me acuerdo que en uno de los plaquettes que hice con Brondo, bueno, hice una poesía, escribí una poesía que hablaba sobre eso, ¿no? Porque hicimos uno especialmente a raíz de ese cuestionamiento, ¿no? Que era la poesía, que era un poema. Y a ver, ahorita les quiero leer un poema. Que habla sobre eso mismo, ¿no? Cuando que no sabemos qué es, si es un soplo que llega a nuestra mente, como decía Brondo, no sabemos si es misticismo, si es espiritual, es un fuego, algo que abraza, que quema y que a la vez puede enfriar, ¿no? Por un momento, y que tiene que tener esa cauce, ¿no? Entonces, bueno, yo escribí un poema y se lo voy a compartir. El silencio es negro como este sopor que dilata pensamientos, reacio ante la paz que experimento en el otoño. Entra como viento por un filo, sacude, atraviesa mi pecho. Yo me aferro a ser impenetrable, como quien sostiene el cristal manos arriba. Plegaria por esquivar los añicos, plegaria por no sufrir perjuicio, inmolar esto que debilita en los humanos, desmitificarlos, codificar a lo que me debo de aferrar, pero sopla, los dedos me tientan. Cuanto más quiero soltarme de este mundo y no estar frente al escaparate, el mensaje penetra. Me bebo,
con un toque de leche para sentir que aún vacilo en definirme sin instintos. Entrego mi naturaleza, me llamo así, poeta, poeta, para encontrar un espacio nombrable en este que despersonalizo a diario. Microscópica por segundos, me siento necesaria. Quiero dormir y el remolino aullido de los perros. Quiero dormir y el remolino abrigo del quebranto. Quiero dormir y el remolino sopla, sopla. El duelo de la ausencia, la injusticia contra la muerta, los brazos que les faltan, la oruga que asombra, el amor que le roe. Abro las ventanas, enfrento la realidad, esta especie de autocorrector parpadeante, diminuta, necesaria. Después, releerme al vacío, no desistir, porque siempre, siempre es digna la victoria, desnudarme sin culpa en el engendro de mis noches. Bueno, son todas las emociones, los sentimientos, ¿no? Todos los temas de los que uno quisiera hablar, porque pues la poesía pues es infinita, ¿no? Y también es bondadosa, porque nos acompaña mucho. A mí me ha acompañado a lo largo de mi vida en situaciones muy extremas de dificultad, de tristeza, y yo encuentro en ella un abrigo, ¿no? Yo sé que no me va a contestar, pero sí me siento acompañada, ¿no? Entonces, pues bueno, este es como que mi catarsis, mi terapia, irme a mí misma. Es algo muy extraño porque yo soy muy tímida y digo, ¿cómo eso que se llena y se escribe en el silencio, en la oscuridad, ¿no? Íntimamente, que estoy sola, cómo después lo digo, ¿no? Lo leo, la comparto, y así es la poesía de generosa y también de asombrosa y de extraña. Sí, en el japonés está el haiku, ¿no? El haiku nace de una necesidad de mostrarte algo bello, algo hermoso, algo que está ocurriendo. Me viene a la mente Matsuo Asho, cuando lo traducen, dice crunchy, crunchy, crunchy. Una mantis devora la cabeza de una mariposa. Rápido, pum, primero lo auditivo, ¿sí? Y dentro del sendero donde Basho caminaba está ocurriendo algo, ¿no? Está pasando algo, tal vez dentro de sus meditaciones, dentro de sus oraciones como monje. Descubrió que a pesar de todo la naturaleza seguía fluyendo, ¿no? Seguía llevando su crueldad, seguía llevando algo tan bello como una mariposa. Una mariposa de por sí es un trabajo enorme y hermoso de la evolución, ¿no? Que desde gusano se vuelve crisálida, desde crisálida tiene que salir a tomar el vuelo, pero sin embargo siempre un ente depredatorio está constante dentro de nuestro círculo, ¿no? De nuestro ciclo de vida. Y él tiene que compartir ese momento crudo, ese momento que está ocurriendo y lo transmite, ¿no? En una forma bella y pues como es la realidad, ¿no? ¿Sí? Hay algo dentro de los fanzines que he estado realizando. Ocurrió algo muy interesante, algo que me llamó bastante la atención. Es una chica que es por X razón se cambió el nombre, ¿no? Para poder publicar. Y como traíamos ese tema de la pandemia, ¿no? La necesidad
necesidad de escribir, la necesidad de sentir introspección, la necesidad de poder contar algo. Y escribió 2 poemas mismos que los agregué dentro del fanzine 3. Y pues estaba reacia a publicar, pero al momento en que me pasó sus textos quedé admirado de lo que ella estaba plasmando, ¿no? Y me gustaría poder compartirlo con ustedes, no sin antes siempre tener en mente que hay tres cuestiones: lo que vi, lo que sentí y lo que me asombró, ¿sí? Para poder tomar algo importante. Y bueno, me voy deteniendo para poder así, vamos a robustecer Se llama 1994 y se puso de seudónimo Florencio Basado. Está curioso porque Florencio es el nombre de su gato y es basado porque está basado en todas las artes, ¿no? Y también es curioso porque, bueno, por lo general nosotros tenemos cierto apego hacia las humanidades, ¿no? Esta chica es estudiante o estudió ingeniería, ¿no? Sobre lo científico, el lenguaje científico, pero ahorita van a darse cuenta de cómo empezó a describir, ¿no? 1994. Crecí en una casa celeste. Las paredes eran tan delgadas como los huesos de los viejos. Bueno, aquí al principio nos ponen, ¿no?, la imagen visual, pero empezó con un verbo: crecí, ¿no? Es tan difícil luego comenzar un poema porque luego estamos dando vueltas en cómo será el inicio, qué será lo que llame la atención del espectador, del lector, ¿no? Porque el lector es un ente riguroso, es un ente crítico, ¿sí? Si no llegas a capturar la atención del lector, va a pasar página. O hemos tantos escritores que otro libro, ¿no? Pero empezó con un verbo: crecí en una casa celeste. Las paredes eran tan delgadas como huesos de viejos, ¿no? A mí me llama la atención esa comparación, ¿no? Tan delgadas como huesos de viejos. A mí se me hizo impresionante porque, si bien sabemos, cuando llegamos a cierta edad en que nos empezamos a descalcificar, pero lo importante es la capacidad de observación y cómo supo ponerlo en esa segunda línea. Okay. Con pistolas bajo sus pantalones y crecí en una ciudad llena de sal con perros salvajes. Algo muy interesante también, bueno, ya te ponen en el tercer verso en qué tipo de colonia, en qué tipo de calle ella vive, ¿no? Con pistolas en sus pantalones y crecí, ¿sí? Sin embargo, en una ciudad de sal con perros salvajes. La ciudad de sal es interesante porque nosotros tal vez no nos damos cuenta de el salitre, de esa humedad, de ese yodo que está constantemente en nuestro ambiente, ¿no? Y lo tomamos como normal. Nos damos cuenta cuando tenemos que salir 1 mes, 2 meses o inclusive años y regresamos. Y es un olor que ya nos es familiar, ¿no? Y tal vez tenemos ese apego emocional con este olor. Y está interesante también lo de los perros salvajes, los perros de la calle, los perros que en otras ciudades no podemos observar porque hay normativas las cuales no permiten que los perros estén en las calles. Y por lo tanto, ya en la cuarta línea nos pone de manifiesto el lugar, ¿no? En la casa celeste, paredes tan delgadas como huesos de viejos, que hasta dan cierto aire de fragilidad, ¿no? Con pistolas bajo sus pantalones y crecí en una ciudad llena de sal con perros salvajes. Detrás de bardas del medio metro de altura, ¿sí? Antes las bardas eran cortas, antes de que la delincuencia aquí en la ciudad estuviera en auge, ¿no? Y después todo comenzó
comenzó a convertirse en fortalezas todas las casas, fumando cigarros entre los árboles. Crecí esperando el autobús y crecí queriendo ser porrista. Crecí besando chicos en patineta, con los párpados pesados. Yo crecí robando ligas para el cabello y crecí tomando en los baños de esa secundaria. Bueno, nos está remitiendo directamente a su pasado y nos está mostrando algo que son cosas muy profundas, ¿no? De cada quien, porque tenemos que darnos cuenta de qué tipo de vida hemos tenido, ¿no? De qué privilegio nos hemos encontrado como personas, ¿no? Los que hemos estado en escuelas públicas, se nos hace totalmente diferente el mundo de las personas que estuvieron en colegios privados. Nosotros tomamos como normal los partidos de fútbol con la mochila de los compañeros, tomamos como normal que en el área, bueno, yo estuve en la secundaria 13, había un monte y nos íbamos en horas de clases a fumar cigarrillos. El maestro de electricidad nos daba permiso de estar fumando en el salón de electricidad y cosas que son muy imposibles, ¿no? En instituciones privadas, ¿sí? Tomando en los baños desde la secundaria. Era fabuloso cuando llevaban las nalgueras con alcohol y nos sentíamos adultos y nos sentíamos que éramos gente muy, muy mayor, ¿no? Tal vez creíamos que éramos hombres, pero en este caso es la feminidad, ¿no? Todos saben también que crecí con mi cabeza en su regazo, el olor del tabaco y la mezclilla, pintando adornos del salón en los pasillos del DIF. Crecí tirando piedras a su fuente, oyendo un coro de minusválidos. Crecí en la esquina con los chicos que regalaban conejitos muertos a sus novias. Crecí en la colonia con hambre y necesidad. Crecí en una casa húmeda y aislada, corriendo con cuchillos en las manos. Totalmente nos pone en un lugar, ¿no? Hay que ser consciente, bueno, no sé si ustedes hayan estado en el DIF o en cualquier institución de esas, ¿no? Pero bueno, tal vez como para hacer un trámite, pero hay niños, hay personas que están ahí por trámites, pero de vida, ¿no? Cuyos padres están peleando, cuyo padre por violencia está encerrado en la barandilla, o la madre es alcohólica, o es una visión de la realidad, ¿no? Pero a mí lo interesante que se me hace, en vez de, como dije, de las palabras crudas, aquí Florencio Basado está buscando la ternura, ¿no? Una ternura que a pesar de estos incidentes no ha podido ser arrebatada. Ella se ponía triste y lloraba cada vez que él se iba y dejaba dicho que no volvería otra vez. Crecí sabiendo cómo irme. Crecí en una mansión construida bajo el cielo, gris en la playa. Crecí diciendo, por favor, papá, basta, mientras mamá gritaba, ya calla. Crecí con las luces de la ciudad y mi vida es toda piquetes de abeja y rodillas sucias. Crecí nunca rindiéndome. Crecí del dolor de la sangre. Crecí rápido. Crecí pequeña. Crecí necesitada. Crecí quemándome. Crecí como el pequeño cometa, como basura por toda la ciudad. Crecí como los niños lo hacen. Todavía me siento uno y creo que el mundo es hermoso. A mí me sorprendió bastante al momento, bueno, al momento
esa anáfora constante de crecí, crecí, crecí. Al momento en que tenemos ese tipo de bloqueos, al momento en que estamos totalmente, pues, ahora sí, sin poder esculpir una palabra, la anáfora es bastante capaz de hacernos dar ese brinco, ¿no? Y aquí en este caso de Florencio Basado, dio ese brinco y a pesar de tomar la decisión de sentir pena por su vida, de mostrar su dolor y su sufrimiento y mostrarnos que la realidad no se va a componer, porque hay situaciones en que la realidad no se compone, ¿no? A veces hay flores que nacen para ser aplastadas, pero aquí Florencio Basado nos da ese retruécano en el cual nos hace descubrir ese asombro de que el mundo es hermoso. Y bueno, ese es el poema que les quería compartir. Sí, vemos cómo se enfrenta a la realidad que ella vivió, ¿verdad? Y a veces es eso, ¿no? Enfrentarnos con nosotros mismos, con la realidad y poder sacar de esas circunstancias o de esos hechos de vida, pues rescatar también lo mejor, ¿no? O sea, y cómo nos va metiendo en su mismo sentimiento, ¿no? Cómo nos humanizamos a tal grado de que nos llegue a atravesar lo que está diciendo, ¿no? el poema. A veces yo me pregunto, bueno, ahorita que estamos hablando sobre que no sabemos si es biográfico o no, porque también a veces los poetas jugamos con eso, ¿no? Jugamos con esas máscaras, pero al final de cuentas nos conmueve, ¿no? Y nos conmovemos también nosotros. Muchas de las veces al principio que yo empezaba a escribir, yo decía, bueno, ¿para quién escribimos? ¿No? Ahorita es que estaba escuchando el poema, digo, ¿para quién escribimos? Escribimos para nosotros mismos, pero después ya empezamos a escribir para los demás. ¿En qué momento se unifican también esa cuestión de la poesía, ¿no? Cuando me quiero dar completa, como en este caso, el personaje o la poeta, cuando sí me quiero dar completa y cuando me voy dosificando y me entrego a la mitad, ¿no? O entrego la poesía llena, completa, pero siempre como que dejando una duda, ¿no? Hay poemas que tienen esa línea, ¿no? Que empieza con una historia y cierra, y hay otros poemas que dejan el final como las historias abiertas, que nos llevan a reflexionar en eso. Claro, y esas incertidumbres, una como lectora las agradece un montón, porque entonces deja el espacio para la imaginación de una, ¿no? Para que una las lleve a donde les quiera llevar. Eso también es maravilloso. Cuando nos cuentan la historia total, cierran y tal, pero incluso en este caso dejando también abiertos si es biográfico, si no es autobiográfico, y la manera como lo transmite, digo, y si no lo vivió ella, o bueno, yo lo leería pensar que es un él, si no lo vivió él, entonces, qué manera tan maravillosa de poder transmitirlo como si sí, ¿no? Entonces, como esos juegos son también para nosotros como lectoras, como lectores, pues sí, muy enriquecedores. Se agradecen mucho. Sí, y bueno, también nos hace pensar los poetas que ahorita en este momento están emergiendo, ¿no? Eso nos lleva a estar, pues sí, cuestionándonos, ¿no? De que a dónde va nuestra poesía ya en el tema local, ¿no? ¿Quiénes estamos haciendo la poesía en estos momentos? Hemos escuchado a poetas que antes no conocíamos por lo virtual, y como dice Brondo, bueno, pues hemos tomado hasta clases con ellos, ¿no? De quienes admirábamos, y vemos que pues, los poetas siguen emergiendo y nos dejan cada vez pues una vara muy alta, ¿no? Porque
han llevado la poesía a lugares todo el mundo, y tenemos grandes representantes, ya lo vemos en el video, ¿no? Entonces el estar escuchando esa poesía en el momento, pues sí nos da como que un parámetro, un referente de lo que se está haciendo y de lo que nosotros pues, o sea, todavía nos queda más, ¿no? por entregar en los poemas. Yo fíjense que les quiero compartir, porque uno de los temas también era que si estábamos leyendo a poetas actuales, ¿no? Ya ahorita Brondo ya nos compartió acerca de un poeta de aquí, y bueno, yo también les quiero compartir una poesía de Elisa Díaz Castelo, que es fue premio Aguascalientes 2020. Déjenme la encuentro. Y hablamos de eso, ¿no? De qué temas son los que también estamos hablando, ¿verdad? Entonces, bueno, les voy a leer. Orfelia limpia el closet. Aún tengo en el closet el vestido de novia sin usar, y no sé dónde comprar la naftalina. Esto es algo que me preocupa últimamente. Para empezar, me inquieta no conocer el olor de alquitrán blanco. No tengo ese recuerdo. Ninguna abuela se desvivía en recorrer con manos maceradas sus primeros motivos. Esos días en los que se vivía de a de veras, años traducidos a tela, encaje, dobladillos. Y ahora más que nunca me duele todo lo que no tuve, y al no tener no será recordado. En ese fragmento la escritora, la poeta, habla de una ausencia primero, pues en esta ocasión, una ausencia femenina, ¿no? Una ausencia de la abuela, y eso nos hace pues sentirnos cercanos, ¿no? A la poesía que ella está ahorita escribiendo, porque pues nos habla de recuerdos, de añoranza, de algo que ella no tiene, que nosotros a lo mejor convivimos con esa abuelita, esa abuela que nos acompañaba, que nos tejía, que nos llenaba de regalos, y vemos la ausencia de una abuela en el primer tema del poema, ¿no? Y bueno, sigo. Es más, no sé dónde comprarla, es urgente, imagino polillas negras, sus alas con ojos recorriendo mi vestido blanco, filamentos y antenas, muselina y encaje. Ya nos está hablando de que aparte de la voz poética, pues el personaje es el vestido, ¿no? Un vestido que ella está contemplando y que se está enfrentando a los recuerdos. ¿Qué le trae a ella ese vestido? No quiero alimentar insectos, mariposas de hábitos nocturnos. Mejor que permanezca con sus horas en blanco, sus páginas, que al no decir nada son capaces de contenerlo todo. Lo que ya no, el siempre, cortado al sesgo, rematado, el donde no estuvimos, quienes ya no seremos. Si se fijan en la estructura, aparte, bueno, del mensaje que ya ella va, pues, hilvanando, también usa la estructura de la elipsis. Bueno, los que escribimos sabemos que es quitar, ¿no? Omitir ciertas palabras, y los escritores en este tiempo, los poetas jóvenes, es lo que están haciendo, cambiar un poquito la forma de la estructura y hacer esos elipsis, ¿verdad? O sea, ya damos por hecho lo que el mensaje quiere decir, y va suspendiendo ese tipo de conexiones, ¿verdad? Bueno, prosigo. Porque nosotros no. Quiero que el vestido permanezca, pretina, lentejuelas y abalorios, sostenidas todas sus costuras por el hilo blanco de la trama de una vida que ya no fue la nuestra. En este fragmento, pues habla
cómo todas los objetos, ¿no? Las lentejuelas, las pretinas, cómo se van afianzando, ¿no? a la idea que ella quiere llevar a través del poema. Y también dice que pues el sesgo rematado, el donde no estuvimos, ya nos está hablando de una historia en común, ¿no? De alguien, de una ausencia que permanece. En cualquier momento podría ponérmelo y volver a la persona que fui, como a la página favorita de un libro que amamos y de tanto leerla se abre exactamente en el mismo sitio. Poder decirle al tiempo esto, este instante que no pasó, que siga pasando para siempre. O tal vez sería mejor las polillas en la noche perenne y polvosa de los armarios. Ahora en este mismo poema ya dio una vuelta, ¿no? De pensamiento, porque al principio nos decía, bueno, en la parte media, que no quería que las polillas, que ningún animal se acercara a ese vestido blanco, ¿verdad? Y ahora en este mismo nos da un cambio de idea. O tal vez sería mejor las polillas en la noche perenne y polvosa de los armarios se alimenten de él a demanda, como de leche materna, dulcemente añejada en encaje y muselina, para que crisálida y oruga crezcan y de la tela antenas se conviertan en lo que deben ser y vuelen, alas con alas se levanten, serán la vida no vivida que tomó vuelo y de sepultura, serán ellas descendencia, llevarán mi vestido de novia por los aires volando, más ligero que nunca, traducido a nutrientes, sustento, sustancia de otra vida, a la que no le pondremos nuestro nombre, serán lo que no fuimos, porque no es absurdo ni terrible querer que los insectos sean lo único que sobreviva de nosotros. Es lo que comentábamos, ¿no? O sea, la poeta nos está narrando una historia de amor que no fue concluida, que no fue como ella lo esperaba, y sin embargo quiere dar vida a través de esa, a lo mejor esa pequeña muerte interior, ese pequeño golpe, pequeño infortunio, pues que otros más tengan vida, en este caso los seres, ¿no? O sea, las polillas, las orugas, y que haya vida que perdure, ¿no? Más allá de, ahora sí que del único símbolo que teníamos, que era en este caso pues un vestido blanco, ¿no? Y que nos remite pues a un matrimonio, ¿verdad? Entonces, cómo la poesía llega a través de un objeto también nos da para más, ¿no? Para poder contar varias historias, ¿no? A través de ellos. Yo también traje para compartirles un poema de una escritora joven. Ella es de la Ciudad de México, se llama Eva Castañeda. Es un poema que me llega de una manera muy personal. Bueno, ahorita ven. Se llama Por todas partes. El primer paso es quitarles la piel. Se colocan directos al fuego hasta parecer quemados. Se ponen dentro de una bolsa por una media hora. Luego, se procede a rasparlos para retirar otra capa de piel. Se hace un corte longitudinal para extraer las venas. Por último, escurrir los chiles y rellenarlos de queso. Disfrute. Escribir las instrucciones era lo más difícil. Ella sabía cocinar, pero escribir con precisión era igual de complicado que cocinar arroz. Finalmente, un día aprendió y pensó que hacer un recetario era como reunir tesoros en un cofre. Su libro, Las recetas de Clara, un montón de hojas cocidas con estambre. Ese día cocinó sopa de fideo y chiles rellenos. Ese día salió, ese día no regresó.
Ese día algo volvió a romperse. Ese día Clara dejó sobre la mesa 32 recetas, una pluma negra, una cabeza de ajo y un trapo rojo. Ese día la buscaron por todas partes, por todas partes. No se puede buscar por todas partes porque el mundo es muy grande. Por todas partes será lo más cerca, lo que llegue hasta aquí. Y decimos que buscamos por todas partes, que enseñamos su cara por todas partes, que lloramos por todas partes, que por todas partes gritamos su nombre hasta que las letras se deshilacharon, igual que la comida en la boca. Ese día, todos la buscaron por todas partes. A mí me asombra mucho la manera como empieza, ¿no?, su relato con una simple receta de cocina, que muchas y muchos conocemos, e incluso ya nos está dejando por mí a mi imaginación, ya cuando veo la otra parte. Por supuesto que nos está hablando ya de la violencia, por supuesto que nos está hablando ya del tema de desaparecidos, y luego viene y remata con por todas partes. Cuando hablamos por todas partes, es tan absurdo decir por todas partes, porque no podemos buscar por todas partes. Y de repente las búsquedas de las personas desaparecidas se vuelven ese absurdo. El saber que nunca vas a poder buscar por todas partes y saber también que quizá nunca la vas a encontrar. Eva Castañeda es maestra de la UNAM. Está interesante, sí he llegado a encontrarla gracias a la pandemia, ¿no? Y hay algo bien chido, Escritoras MX ganaron un libro que me llamó bastante la atención, algo que no había visto. Armaron talleres de poesía donde hicieron un decálogo, y de ese decálogo escribieron los textos, ¿no? Y estuvo padrísimo porque se me hizo bastante genial saber sus mandamientos, ¿no? Como escritoras, y que los lleven a cabo. Se me hizo súper genial esa parte de ingenio, ¿no? ¡Wow! Es súper interesante eso. En Facebook, sí, búsquenlo. Pero aparte están bien chavas, aparte de como muy chida, que están súper jóvenes y traen así el punch bien fuerte. Sí. ¿Y qué creen que hace falta en el ámbito de la poesía? Aquí, local. Pues mira, siento que sí, tenemos mucho apoyo, ¿no? O sea, por las autoridades y estos espacios. Es eso que nos permite nada más estar, ahora sí que inundando las calles, ¿no?, de poesía, y siento que, pues, también el hecho que hayan traído, por ejemplo, aquí en este espacio, que está la Escuela para Escritores, que ya inició en este año, me parece algo muy interesante, porque, por ejemplo, yo sabía del escritor Leslie Nolejal, pero no había tenido el contacto directamente con él. Entonces imagínate que te esté corrigiendo a alguien así. Bueno, yo hablo de este momento porque es el que estoy viviendo en talleres. Ya tuvieron ustedes talleres con grandes maestros, ¿verdad? Que aquí también nos acompañan, ¿verdad? Y eso es, ¿no?, que nos traigan también gente. Sí, el hecho de las plataformas virtuales sí es un gran avance y gran apoyo para nosotros,
pero sí también el hecho de contar con esas personas de primera mano para que te estén corrigiendo y de que hayan puesto ahora sí que esta escuela, ¿no? Es también una ardua labor, ¿verdad? Y nos apoyan a nosotros. Pienso que es eso, mientras que tengamos la plataforma ya queda con nosotros la responsabilidad de continuar, ¿no? Muchas veces con nuestros fondos pues sí hemos hecho nuestros libros, ¿no? Somos autores independientes, entonces también con nuestros recursos salimos, pero sí nos ayuda mucho este tipo de apoyos porque pues estamos presentes de una u otra forma y de ahí pues nos llevan a otras oportunidades. Pienso que eso, ¿no? Arriesgarnos y también escribir, ser auténticos y ser sinceros, ser honestos, porque una de las cosas que tiene que tener la poesía es eso, o sea, arriesgarse a escribir. Cuando hace un año que yo quería, en mis sueños, compartir un libro erótico, yo decía, híjole, pero me arriesgo a muchas cosas, ¿no? Y muchas veces por eso nos vamos frenando. También he hecho poesía social y también he puesto sobre las letras todos esos temas de desaparecidas, ¿no? También me he encontrado con Marta en algunas lecturas. Entonces, pues es eso, arriesgarse a poner en la mesa todos los temas que nosotros querramos, ¿no? Y de decir las cosas como son. También me encontré con que las poesías de las escritoras de este momento ya hablan no solo nada más de la belleza física que pues en un tiempo era como que anhelada y también pues era muy pues sí muy ¿qué les diré? Pues exigente, ¿no? Para con nosotras, y ahora ya podemos hablar de todos estos temas, ¿no? También de los temas que pudieran incomodar, de los que no son a lo mejor agradables, porque en un tiempo pues no todas escribíamos sobre menopausia o sobre la menstruación, y ahora ya lo estamos haciendo, o sea, también estamos abordando temas que antes no abordábamos. Eso es como pues en la voz poética femenina, ¿no? Y siento que eso, ¿no? O sea, ser honestos con nosotros mismos y también poder seguir avanzando y continuar, no dejar el hecho de que ya estemos compartiendo o que ya estemos publicando con el hecho de ya no dar más, no exigirnos a nosotros mismos que podemos hacer otra cosa. También salir de nuestra zona de confort, hacer otro tipo de escrituras, también es eso. Sí, fíjate, coincido mucho con eso, porque muy a menudo, y bueno, aquí lo vemos, hacemos eventos y nos conformamos con el público que ya nos conoce, que ya sabemos que siempre vienen a los eventos. Y esto lo hablo ahora es que con conocimiento de causa, que tengo más de 20 años participando en eventos y mucho tiempo Casa de la Cultura fue mi casa porque ensayábamos aquí. Entonces me daba cuenta y muchos los conozco de vista desde hace esos 20 años, estamos los mismos dando vueltas. Entonces de pronto como que la tenemos muy cómoda de todos lados y entender esa parte, que es la parte más difícil para una, de pronto creativa, porque una piensa que bueno, ya hizo todo, ya diste el 100, ya está ahí en mi casa, no que soy actriz, ya está ahí mi montaje terminado y la gente no llega. Entonces también tenemos que entender que como sociedad tenemos un pensamiento muy comodín y casi que queremos que nos lleven las cosas a la puerta de la casa. Entonces, pues si es eso lo que se requiere, pues hacerlo pues, ¿no? Para empezar justamente a construir nuestro público. De otra manera aquí nos vamos a hacer viejitos todas y todos y vamos a ser las mismas y los mismos consumiéndonos toda la vida, consumiéndonos en nuestro arte, también pues consumiéndonos la vida. Entonces pienso que por ahí nos hace falta regresar a esos programas como comunitarios, pero no como esas ocurrencias que se dan, ¿no? Que de repente se le antoja a tal director del ITCA y luego ya hay una continuidad, sino que sean programas comunitarios que estén
Ya de base, si tenemos las escuelas, ahora sí que la cantaleta es siempre, pero es así como podemos llegar a esos públicos y generar esos públicos. Y eso ya en un tema como de promoción cultural. Y en el tema de escritores, yo les pediría que es eso mismo que comentas, pero que también le bajemos como tantito el pedestal a la poesía, ¿no? Y le hagamos, pues eso, tanto en los temas como en el lenguaje, como en la manera de escribir, ¿no? De comunicar, para conectar con las chavas y con los chavos. Ahí está de los festivales de como competencias de poesía que se hace, se me fue ahorita el nombre, Es la poética. Es maravilloso porque no tenemos esos programas en las escuelas, que no sea precisamente con poemas propios, sino con poemas de otras y de otros. Podemos empezar por ahí. Pero hay muchas cosas como qué hacer en ese sentido para que la poesía pues esté en todos lados. La verdad es que hay muy buenos poetas en la zona, haciendo cosas muy fregonas. A mí el programa que tiene Brondo de su poesía, el de estar dando clases y generar su fanzine, a mí me parece maravilloso. Pero bueno, ¿qué hacemos para que venga más raza? Pues yo creo que es como muy poquita gente. A veces algunas tenemos interés de venir, no nos acomoda el horario, eso, entonces, pues estos esfuerzos que vaya de este lado de la parte creativa, siento que sí hay propuesta, que sí la zona ha crecido mucho artísticamente, tiene mucho que ofrecer, pero pues nos falta por la otra parte, ¿no? Que no seamos nada más nosotras y nosotros mismos todo el tiempo viéndonos las caras, sino que hagamos que venga más gente. Y si hay que llevar el arte, o en este caso la poesía, que me parece más accesible todavía que llevar una obra de teatro, pues hay ahí una chamba que hacer, ¿no? Tanto de parte del municipio, también de las promotoras y los promotores, y de los mismos artistas, que también pueden ser promotores, no nada más de su propio trabajo, sino del trabajo de los demás. Yo creo que es lo que le haría para mí como lectora. Yo estoy muy... sí consumo mucha poesía local, leo mucho a poetas locales. Ahorita estoy como en una etapa de que solo quiero leer mujeres, lo siento. Lo siento, pero ya, la verdad es que sí, crecí leyendo casi puros hombres. Y cuando empecé pues también a cambiar mi pensamiento y descubrí a las mujeres, bueno, ahora ya no quiero leer otra cosa que no sean mujeres. No es nada que odie a los hombres ni nada por el estilo, que sí, de repente se le atraviesa algo, pues bueno, ya los leo, pero que yo esté buscando, pues sí, casi mujeres, y siento que hay bastante propuesta. Puedo ver ese desarrollo creativo que hay en la zona, pero sí faltaría esa otra parte de cómo hacemos pues, que nos lean, ¿no? Que no seamos nada más siempre las mismas. Yo felicísima de leerlas, pero ojalá que así como yo, muchas, sobre todo chavas, ¿no? Puedan conectar con la poesía y ver la belleza que hay en la poesía y lo maravilloso que es comunicarnos a través de la poesía. Entonces, pues hay chamba, siempre hay chamba, ¿no? Para todas, pero yo creo que las artistas, los escritores lo están haciendo bien, los escritores, hace falta la otra parte. Sí, como dices tú, leernos, ¿no? unos a otros, eso también es muy importante. Y también, bueno, se han estado haciendo programas, yo también he participado en las bibliotecas, y yo siento que eso también es acercarse a la gente, a la comunidad, a los niños, porque en algunos eventos donde he ido, pues he pasado también a los niños y han compartido también sus poemas, entonces les ha gustado, y yo siento que es eso, ¿no? O sea, el esfuerzo se está haciendo, se está viendo, ¿verdad? Ya los frutos, y todo este tipo de eventos pues sí también favorecen a que sigan los proyectos también. Yeah. Entonces, pues ya para cerrar, algo más que decir, o que le damos la voz al público para que nos... Sí, yo siento que sí, porque ya hemos hablado mucho. Si unos minutitos no sé, alguna pregunta o algo que haya surgido. Pues bueno,
es un poco trillado, pero hay que empezar a construir, a crear estos públicos desde los niños. La educación, sabemos que desgraciadamente con el tiempo de pandemia se atrasó mucho más de lo que ya venía atrasada, pero tenemos una amiga en común que es maestra de primaria y pues de alguien que está muy cerca, está ahí. Se hacen los concursos de poesía, la maestra le pone al niño y hay diferentes temas y termina ganando el mamazo y Paquito no haré travesuras, no porque tenga nada de malo esto, sino porque desde los maestros necesitan la instrucción de cómo hacer apreciar la poesía y acercársela a los niños desde chiquitos. Ese es crear este público para este siglo XXI y para el XXII y para los que siguen. Y con las variaciones que está, claro, antes eran sonetos, ¿verdad? Ahora es una poesía más libre o es una prosa poética o como lo que hemos escuchado con ustedes. Pero el germen está ahí desde las escuelas primarias y luego las secundarias y son, por eso estamos aquí vacío esto, ¿verdad? Porque se necesita construir desde la infancia y desde los maestros también, que tengan una capacitación para poder infundir este amor a la poesía, que es simplemente una forma de expresar emociones y sentimientos, es decir, lo mismo de diferente manera, con metáfora, con todas las figuras literarias, o sea, pero yo creo que necesitamos empezar por ahí, porque no va a surgir una generación espontánea de amantes de la poesía. Se necesita dar, como todo lo demás, no nada más la poesía, una buena educación, pero bueno, refiriéndonos a la poesía, pues hay que llevarla a las escuelas y con maestros bien capacitados para que estos niños, pues desde la aprecien, la escriban, la transmitan y tengan esa libertad de poder expresarse también. Qué bueno que ahora estamos en este proceso, ya tiene tiempo, de el respeto, la inclusión, el respeto por las diferentes personalidades de la gente, que bueno, y que se vea reflejado también en la poesía con esta libertad de hablar y decir las cosas, ¿no? Y cualquier tema. Pero bueno, pues ese es mi pienso. La palabra, buenas tardes, noches. Ese es uno de los encantos de la poesía, ¿verdad? Como que te capsulas en algo y ya no sabes afuera, el mundo desapareció. Sí. Miren, yo hace 2 días estuvimos en la presentación de Carlos Acosta en la biblioteca Rafael Ramírez Heredia y éramos 10. Ahorita somos 10, el público para la literatura es de 10. Y no pasa nada, está bien. Estoy pensando que nosotros, o sea, los que estamos en literatura, a diferencia del teatro, tenemos un vehículo que se llama libro. El libro es el que llega al lector. Aquí somos 10, pero afuera son millones que leen. ¿Sí? La literatura no tiene esas variantes, ¿no? Podemos degustar una conversación, una lectura, pero se vuelve un acto muy íntimo. Nada más Sabines que no Bellas Artes o un cafecito fue para leer Los Amorosos, ¿no? Y era un poeta popular en el mejor de los honores de ser popular, ¿no? Pero nosotros tenemos el libro. Y como dice Verónica, abonaría ahí a que te exiges los espacios, pero necesitamos publicaciones. Necesitamos muchas publicaciones.
En Tamaulipas hay que esperar a que quizá una vez al año hagan una convocatoria para enviar y para que seleccionen, y de ahí de 20 editen 9, ¿no? No hay apoyo para publicar. Después, ese libro tiene que llegar, como se analiza, a los maestros, a quien lo multiplique, lo ponga en las manos del joven, lo ponga en las manos del niño, en alguno de los espacios hechos para eso, un espacio de lectura, una clase que se preste para el tema, y no tiene que ser forzosamente literatura o español. Un maestro de matemáticas puede reforzar su materia con un libro de literatura. Entonces, necesitamos publicar. No solo escribir, sino publicar. Y necesitamos ese apoyo para publicar. Y que cuando vengan los niños aquí a la Casa de la Cultura, y cuando vayan al metro, y cuando vayan a todos lados, como recuerdo, como incentivo, se lleven un libro en la mano. Lo llegan a su casa y lo van a dejar ahí en la mesa un día, 2 días, van a pasar por ahí. Si no lo lee, el hermanito le va a dar la vuelta a la hoja a ver qué es. Entonces, el libro es objeto maravilloso que lleva la poesía al lector, no al poeta, a la poesía. Porque esa es otra magia de la poesía, ¿verdad? El libro, una vez liberado, pues desaparece al autor. Y entonces sí es poesía, no es literatura, es poesía, ¿verdad? Entonces, eso es respecto a la parte esta cultural, ¿no? Y respecto a la parte poética, yo digo que la poesía, después de que te rebasa la realidad, te rebasa la poesía. En ese orden. El que está en un estado poético está ya rebasado por la realidad y está en un estado de rebosamiento poético. Es una locura, ¿eh? Pero es un estado de vida pleno. Entonces, nadie lo va a definir, pero es algo demasiado potente, ¿verdad? Podríamos tratar de sintetizarlo así. Es dejarse rebasar por la poesía, no es ni siquiera dejarse, no lo puedes evitar, pero primero te rebasa la realidad. Y cuando ya dices esta realidad no tiene sentido, no hay decálogos, ¿sí? Entonces te rebasa la poesía y empiezas a metaforizar, porque yo no estoy segura que el vestido de novia sea forzosamente una relación amorosa, porque en toda esta prosa poética que hemos visto, la metáfora la están haciendo a un lado y están leyendo muy directo. Entonces hay lecturas, esa es la magia, ¿verdad? Pero la metáfora ahí está. Entonces, por eso el que lee, pues hará su propio poema, ¿no? Bueno, esto es lo que yo quería decir. Hay que publicar, necesitamos que nos publiquen, que haya libros bonitos, de buena calidad, hermosos en las manos del público. Y el público, los lectores, sí hay círculos de lectura, pero es para animar a la lectura. Y cuando un autor lee frente al público, es para animar a la lectura, es un poco honrar al público que lee el lector, ¿verdad? Es algo que entusiasma a alguien en particular, pero no tendría por qué ni siquiera saber qué rostro tiene el escritor. El libro es el que tiene que llegar, y como la lectura es un acto íntimo, pues no es un baile, que necesitemos una pareja y todo eso. Necesitamos entender esto. A mí no me defrauda que seamos 10 en esto. Lo empiezo a entender, o sea, los actos literarios son actos de 10 en 10. Cuando son más es porque van tus alumnos de tus talleres también, te lo agradecemos, sí. Pero los literarios son 10 puntos. Y ya 11, 12, como dicen en el fútbol americano, son puntos extras, ¿verdad? Entonces, pues bienvenidos nosotros 10, bienvenidos
oídas sus voces, hemos disfrutado muchísimo todos los conceptos y a quien le llegue la voz, que publiquen por favor más libros, que haya más opciones para publicar. Gracias. Sí, gracias por este espacio, gracias. Pues sí, estoy de acuerdo con eso de que hoy en día pues la educación es sumamente complicada o sea, después de la pandemia sí ha costado mucho en que los jóvenes o los niños tuvieran una educación así como, no solo sí que por la poesía, sino por la literatura o algo así. Sí, creo que todos tenemos que, no sé qué decir. Muchas gracias. Oye, si ni siquiera asistieron a clases, nosotros les pedimos que lean un libro de poesía, imagínense, 2 años Yo me sé la pinta. Yo me sé la pinta. Buenas noches. Bueno, yo me acuerdo de un loco que por la calle Estrella salía al balcón y se ponía a leer poesía, buscando que lo escucharan, voces que se cruzaban, algunos de molestia, diciendo, oye, cállate ya, duérmete, ¿verdad? Hay mucha gente que yo creo que ha picado piedra a su forma. Aquí tenemos a 3 excelentes amigos y poetas, abajo también, aquí entre el público, a Marta, sobre todo que nos ha tocado estar por ahí en algún momento. Y yo creo que también, o sea, no es una cuestión de, tal vez algunos ya con la idea del pasado, de los que nos tocó tener diferentes amigos y maestros, no estamos buscando reflectores, perdón. Y la verdad creo que las cosas tienen que pasar porque tienen que pasar. Eso que estamos viendo es porque lo han buscado. También me acuerdo de un programa que quién sabe Dios quién escucharía, ¿verdad? Pero que ahí hacíamos y que Vero nos prestó muchas veces su voz para leer, ¿verdad?, sobre la red. Y bueno, lo que quiero decir con todo esto simplemente es que la poesía llegó a un cauce que definitivamente va a dar frutos, y esto es algo importante. Pero todo lo que se haga siempre va a ser importante, incluso para la historia de nuestro Tampico, de nuestra región. Yo creo que sí, que los sonetos son importantes. Creo que las reglas para hacer poesía son importantes, porque luego viene lo otro, ¿no? El romper con todo ello. Y creo que eso es lo que está pasando. O sea, lo que está pasando es que yo recuerdo que cuando iba a los talleres, yo decía, yo quiero aprender soneto, que me enseñaban alguien soneto, nadie sabía, o decían que no sabían, o no querían mostrarnos ese camino, ¿no? Pero claro que ustedes a lo mejor se están ubicando en este tiempo, ¿no? Yo estoy hablando de un tiempo en el que yo tenía 15, 14 años y no encontraba eso, ¿verdad? Pero sí encontraba voces, ¿no? Sí, un muchacho muy raro, para leer sonetos y todo eso. Sí, buscando ser atrapado por las reglas. Y bueno, pues creo que también definitivamente la respuesta está en los niños. Los niños que no estamos hablando ni de una poesía académica ni nada en absoluto, simplemente el hecho de poder expresarte y sentir, hacerlos sentir, ¿verdad?, a través de poemas muy básicos, muy sencillos, y creo que por ahí está el camino. Evidentemente sí, salir a las colonias, ir a los lugares, proyectar todo esto que tienen ustedes y que ya han trabajado en ello, y que creo que también con el apoyo que nos
nos ha dado estos espacios, la Secretaría también, se haga algo, ¿no? Que realmente se conjuguen todos los elementos como para poder llegar verdaderamente a estos jóvenes que sí tendrán ahora la oportunidad de encontrar respuesta a todo eso que no fue fácil para nosotros al inicio, ¿no? Ese es nada más lo que quería decir. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, yo quiero comentar desde mi lado como maestra, ¿sí? Que trabaja con jóvenes, que incluso hice la invitación y no había ninguno. Yo creo que si les hubiera dado el punto extra, posiblemente hubiera estado lleno, ¿verdad? Pero desafortunadamente no. A lo que voy es que, como decía Marta, hay que bajarle la poesía. A lo mejor porque yo estoy inmersa y tengo la fortuna de conocer poetas, ¿verdad? Hombres, mujeres, y que desde mi vivencia les comparto lo que es la poesía, porque me toca dar literatura, y entonces nos ajustamos a los contenidos temáticos, pero a saber, y tenemos que cumplir con cierto programa, con ciertas fechas, calendario, y con lo que te dan de tu avance programático. Entonces, tienes que hacer todo lo posible para cumplir con los conceptos, pero he hecho algo que pues me salgo de lo que nos da la directriz. Entonces meto los poemas y de los que son los personajes locales, pero también, como son jóvenes, ven la poesía como aburrida. Entonces es ahí donde estamos empezando con esa barrera, ¿no? Porque al momento de que les llega, ay, nos van a dar literatura, desde ahí ya tenemos una barrera. Entonces he tratado de que no les parezca aburrida, buscando textos que dentro de su contexto les pueda llegar y que conecte con ellos. Hace días me encontré el de Ernesto Cardenal, nicaragüense, y No es por ti, el que habla de que la amaba, pero él iba a amarla más. Entonces, de 5 o 6 versos, y cuando se los leí, enseguida sonrieron y se quedaron viendo porque, creo que me llegó. Entonces dije, por aquí me voy a ir. Y sí, he estado eligiendo ese tipo de textos de acuerdo al contexto de los jóvenes, buscarles textos de lenguaje ciertamente bello, pero directo, porque si les hago llegar poesía con lenguaje connotativo, en donde vienen las figuras literarias, no le van a entender porque lo dicen, es que no lo entiendo. Deja tú, les avientas la Ilíada y los descalabras, ¿no? Les avientas un Quijote y ¡oso! Pero sí, es lo que los ahuyenta luego. Pues por eso la literatura contemporánea, la prosa contemporánea, ya se ha quitado todos esos adornos, ¿no? Esos adjetivos, esas fórmulas retóricas que pues hacían bastante pues más críptica, ¿no? Los versos, y se ha buscado la manera de decirlo con palabras simples, algo tan básico y tan profundo como los sentimientos, ¿no? ¿Sí? Y como bien dices también, pues los muchachos que no les gusta la literatura, pero sí les gustan las batallas de rap, ¿no? ¿Y qué es el rap? Pues están haciendo rimas, ¿no? Rapsodas, en tiempos suméricos pasaban de un lado a otro las historias también cantadas, o sea, pues no sé, está gracioso todo eso, pero bueno. De esta manera, ¿cómo se los comunicas? Es la clave. Sí, a la próxima vamos a tener una guitarra así como Gastón Alejandro y vamos a leer poemas, ¿no? Así a lo hippie.
Primero, muchas gracias a Betty Durán, muchas gracias a la maestra Sandra Muñoz, muchas gracias a la maestra Sandra Lacorte, gracias Verónica, gracias Marta de la Cruz, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, y pues nos vemos en futuras charlas, historias, no sé. Pues muchísimas gracias, un aplauso para ahorita que estaban hablando de qué es lo que falta, pensé algo que a ver si logro desenmarañarlo, porque está muy enredado. Entonces, el inciso A, vendrán lluvias suaves. Vendrán lluvias suaves y olor a tierra mojada y golondrinas volando con su chispeante sonido y ranas en los estanques cantando en la noche y ciruelos silvestres de trémula blancura. Los petirrojos vestirán su plumoso fuego, silbando sus caprichos sobre el cercado. Y nadie sabrá de la guerra, a nadie preocupará cuando al fin haya acabado. A nadie le importaría, ni al pájaro ni al árbol, si toda la humanidad pereciera. Y la propia primavera, cuando despertara al alba, apenas se daría cuenta de nuestra partida. Hoy es el primer día de primavera, esta es Sara Tislay, pero seguro lo recordamos y leímos las crónicas marcianas en este cuento terrible y hermoso, en donde al final es lo único que se escucha cuando ya la casa está vacía. Este es el inciso A del nudo. El inciso B es que uno de los poemas más bellos que yo he escuchado en mi vida fue hace aproximadamente 12 años, que trabajaba yo en el metro, y entonces antes de dar la primera, segunda y tercera llamada invitaba a un niño de los más chiquititos a que se subiera conmigo al escenario y dijeran: primera llamada, apague sus teléfonos, segunda llamada, tal. Entonces un día un pequeñito de 5 años, jugando mucho, lo llevé de la mano y entonces noté que su mano estaba así y le pregunté: ¿estás bien? Sí. ¿Estás nervioso? Sí. ¿Y cómo sabes que estás nervioso? Y me dijo: porque siento que el corazón me late como si tuviera un pajarito apachurrado entre las manos. Entonces ese es el inciso B. La especie de conclusión de esta tesis y de esta antítesis es que lo en realidad maravilloso e importante del mundo va a seguir ahí, aun cuando la humanidad ya no esté. Y que tal vez lo que falta es arropar la fragilidad. Y arropar la fragilidad es no solo del niño que dice que no sabe que está haciendo poesía, pero que está haciendo poesía al decir: siento que el corazón me late como si tuviera un pajarito para churrar las manos, o como los chavos raperos que ahora están de super moda. Yo estoy súper enfrascada ahora viendo Asesino, ¿no? Que no sabía siquiera que existía y que es como un super hit y que dice cosas a veces muy bobas, pero a veces dice cosas muy políticas y muy contundentes, y los chavitos se superprenden. Eso también es fragilidad, porque la poesía finalmente es esta manera de decir las cosas como los demás no están acostumbrados a oír y a escuchar, y eso siempre da miedo. Y creo que eso es lo que nos faltaría, tratar de estar como más abiertos a esa fragilidad que está en todos lados y arroparla. Eso es por la parte de Sandra Muñoz. Por la parte de Secretaría de Cultura, les quiero decir que concuerdo mucho con Marta. Hay que publicar para que conozcamos y para que se lea, para saber quién tiene la estafeta, para saber quién ha estado antes, quién sigue. Y en ese sentido les invito a meterse a Un río de muchas voces, Antología de Letras en el Puerto, que es la página que la Secretaría de Cultura ha estado alimentando. Pronto, antes de que termine este año, tendremos la parte 3 y 4, ahorita llevamos 2 partes. La parte 3 va para chicos y chicas que tengan entre 18 y 26 años. Vamos a lanzar una convocatoria para ver, hablando esto de arropar la fragilidad, quiénes son los más jóvenes y los más chiquitos que están. Y la parte 4 va a ser justamente lo que mencionaba Verónica, este esfuerzo que se está haciendo por parte de la Escuela de Escritores para que se publique allí, en Un río de muchas voces, el resultado de lo que está ocurriendo ahí en la Escuela de Escritores. Entregamos los reconocimientos. Gracias a Betty, que hace esfuerzos incansables siempre porque la literatura toda se acerque a nuestra ciudad.
El Gobierno Municipal de Tampico, a través de la Secretaría de Cultura, otorga la presente constancia a... Pero no subimos, ¿no? Para dejar aquí. Viene el nombre de cada uno por su participación en el conversatorio Voces del Puerto, que esperamos de la poesía en el siglo XXI, en conmemoración por el Día Internacional de la Poesía, presentada el 21 de marzo del 2023 en la Casa de Cultura de Tampico, Tamaulipas. Verónica Olvera. Marta de la Cruz. Y Rodrigo Brono. No me queda más que decirles e invitarles a que sigan las redes de la Secretaría de Cultura. El día 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro.